empecé a darme cuenta que sí quería aplicar nuevas herramientas para una crianza diferente a la que conozco tradicionalmente por mis tradiciones familiares, por las tradiciones de mi esposo. Y aquí es donde entra el primer error que yo cometo, que después de un tiempo me puedo dar cuenta, es que jamás estuve de acuerdo, mejor dicho, nunca cité a mi esposo, lo senté y le dije, vamos a hacer esto. Mamá en Equilibrio es el podcast en el que aprenderás cómo lograr el éxito y el balance entre tu vida personal, familiar y profesional. Yo soy Adriana Casal, bienvenida. Hola Paola, bienvenida a este episodio de Mamá en Equilibrio. Cuéntame un poquito qué es lo que te hizo pedir esta sesión, en qué te puedo ayudar. Gracias, Adri. Muchas gracias por este espacio. Soy Paola Fuentes y bueno, tengo un hijo de 4 años, su nombre es Sebastián. Y bueno, desde que empecé yo a ser mamá, leía bastante de la parte de esta nueva corriente que es la crianza respetuosa, la crianza en positivo y bueno, algunos otros nombres que se les ha venido dando por acá. Y la verdad es que me llamó mucho la atención, sino que ya es hasta los 2 años de Sebastián que yo empiezo a aplicarla, porque antes era como un poquito más fácil, o sea, la parte de la lactancia, ese tipo de cosas, un poquito más fácil, pero cuando ya empieza Sebastián a tener más uso de razón, ya a compartir conmigo, hasta ese momento yo era mamá al 100%, empecé a darme cuenta que sí quería aplicar nuevas herramientas para una crianza diferente a la que conozco tradicionalmente por mis tradiciones familiares, por las tradiciones de mi esposo. Y aquí es donde entra el primer error que yo cometo, que después de un tiempo me puedo dar cuenta, es que jamás estuve de acuerdo, mejor dicho, nunca cité a mi esposo, lo senté y le dije, vamos a hacer esto, sino que yo solita tomé la iniciativa, empecé a leer, empecé a investigar, a indagar, a juntarme en algunos grupos, claro, como estaba en plena pandemia, porque mi hijo nació justo en plena pandemia, entonces em, empecé a inmiscuirme en toda esta corriente, pero mi esposo no. Y yo asumí, por eso te digo, ese es mi primer error, asumí que él iba a estar de acuerdo con esto, que él iba a entender la corriente con la cual yo me estaba enrolando y con la que yo quería criarle a Sebastián. Pero como nunca asumir las cosas está bien, empecé a tener varios problemas. Entonces, mi esposo siempre ha sido un poco más tradicionalista. Empezamos a tener varios problemas de índole de, no, no le grites en este caso, corrígele de esta forma, cuando está comiendo no le digas eso, mejor espérate un rato. Y yo, el siguiente error que cometía era hablar y hablar y hablar y discutir mientras trataba de hacerle como, mi idea era hacerle entrar en razón con el ejemplo, pero en ese momento los dos nos ofuscábamos y saltábamos como fósforos. Entonces, claro, empezó a llenarse el vaso cada vez. Y llegó un punto en un momento de nuestro matrimonio en donde yo consideré muy seriamente el que ya no va más con mi esposo porque él no entiende la forma en la que yo quiero criar a mi hijo y yo no lo voy a pegar y yo no voy a hacer con la vara en la mano, como decían nuestras antiguas generaciones. Yo le decía, yo no quiero hacer eso y él me decía, esto con una buena correíta se arregla y yo solo lloraba y yo decía, ¿por qué no me entiende? Recuerda que Mamá en Equilibrio es un espacio solamente con contenido educativo e informativo. Por lo tanto, la información compartida no sustituye el diagnóstico o tratamiento médico, psicológico, psicoterapéutico y de cualquier otro profesional calificado. Ahí es donde nacen todos mis malos ratos con mi esposo y yo trataba en la locura de toda la maternidad y todo, yo lo único que trataba era mandarle y avasallarle a él con toda la información de crianza positiva
Y yo le decía, es que tú ni siquiera te das el tiempo como para leerlo, o sea, no, ni siquiera quieres aceptar una nueva idea. Y peleábamos y peleábamos y peleábamos. Ahora, a los 4 años de mi hijo, si bien es cierto, ya no peleamos tanto porque ya hemos llegado como a consensos, pero sin embargo no hemos llegado a una situación en donde digamos, sí, así queremos como equipo criarlo a nuestro hijo. Ujú, Y eso a ratos sí me frustra, porque aunque hay veces que ya yo he visto un cambio en mi esposo y yo he tenido que ceder un montón de cosas, creo que ahora estamos haciendo una crianza híbrida, le digo yo, porque no, es como que yo he aceptado ciertas condiciones de él y él también ha aceptado empezar a leer un poco sobre esto y demás. ujú, Entonces, aquí viene ahora la contraparte, porque si quizás Sebastián se hubiera quedado de 2 años, hubiera sido ya más fácil las cosas, pero así como van creciendo, van naciendo nuevos problemas, eso me acabo de dar cuenta con mi hijo, y ahora mi hijo está mucho más respondón, ujú, mucho más rebelde. Cada vez es como que tiene días buenos, tiene días malos, y eso está bien, pero cuando yo también tengo un día malo, ahí es cuando también chocamos. Y lastimosamente, hay veces que cuando llega el papá de su trabajo, porque mi esposo trabaja por fuera, Sebastián está con una actitud terrible y entonces yo empiezo a conciliar a los dos y he llegado a puntos en decirles, por Dios, ya no se peleen más. O ujú, sea, hay ratos en los cuales yo ya no puedo contenerlos a los dos y me gustaría que ahí mi esposo, en cambio, también, o sea, pida un tiempo fuera y diga, o sea, acepte que no puede con sus emociones, porque esa es la raíz de todo. Yo también me desbordo, yo también le he gritado a mi hijo, no voy a decir que soy la mamá perfecta, porque la teoría es una cosa y la práctica es otra. ujú, Pero sí me gustaría que él reconozca que él es el adulto y que él debe parar, porque mi hijo todavía tiene su cerebro reptiliano que no para y que sigue y sigue y sigue. Y mi hijo, pues yo lo catalogo como un ser de un carácter bastante fuerte, tiene sus pros y sus contras, es bastante convencido de sus decisiones, tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, sí me gusta que sea así, porque será una persona que quizás en un adulto posterior no sea fácilmente de convencer, sea crítico, sea autocrítico, pero por ahora a veces sí me ahogo porque no puedo contener a los dos. Entonces, ya no te voy a decir que quiero separarme de mi esposo, no. Algún día ve él esto, yo te amo mucho. Y eran esos ratos de desborde emocional y de carga mental que uno tiene y se torna un ambiente muy fuerte, muy duro. Pero, pero ahora sí sigo manteniendo estos desafíos con respecto a mi esposo en cuanto a cuando Sebastián se desborda, estamos en un restaurante y él quiere callarlo, mi esposo quiere callarlo a toda costa porque siente vergüenza. Yo ya la pasé, yo ya no siento esa vergüenza, yo trato de contener a mi hijo, pero en cambio he llegado al punto en que ahora lo que me detona es que mi esposo me dice, claro, haz lo que quieras, así como tu mami te deja hacer lo que quieras. Eso me explota a mí y ahí es cuando empezamos la pelea. ujú. Entonces, ahora no sé cómo manejarlo porque a ratos ya las herramientas se me acaban, ya lo puedo contener un poco más a mi hijo, pero cuando mi esposo me dice eso, es como que hasta ahí se me acaba la crianza respetuosa. Te entiendo perfectamente y creo que un montón de mamás que estén escuchando esto también se van a identificar con esta situación, porque yo creo que, no sé si a todas, pero casi a todas las mamás que hemos iniciado en esta corriente, creo que ha habido algún momento en el que nuestra pareja o nuestro esposo no ha estado de acuerdo con lo que estamos haciendo o no ha estado como que en el mismo canal o al mismo tiempo. A mí me pasó exactamente lo mismo.
bueno, a lo mejor no exactamente lo mismo, pero cuando yo empecé con esto, mi esposo fue como, sí, suena interesante, pero a lo mejor algún momento, tal vez más adelante, ya veremos. Y cuando yo decidí empezar, él se quedaba dormido viendo los videos, no quería saber nada, y yo era así de, te voy a matar, no te interesa el bienestar de tus hijos, y sabes, todas estas cosas que a uno se le vienen a la mente. Y creo que algo importante que hay que empezar a comprender es que la crianza respetuosa no es solamente cómo tú crías a tu hijo o las herramientas que tienes para educar a tu hijo, sino que es un estilo de vida. Y yo creo que dos de las personas que más nos detonan y más nos confrontan y que son unos espejos así gigantes son nuestros hijos y nuestras parejas. Y claro, lo mismo que has hecho, el trabajo que has hecho con tu hijo, hay que hacer también con la pareja. Hay cosas que obviamente no te corresponden, porque a ti no te corresponde estar viendo las necesidades o las heridas o qué sé yo de tu esposo, eso es algo que le corresponde a él. Pero pues la misma paciencia, el entender que tiene derecho a ser así, que él también tiene sus ideas, que él piensa diferente, que tiene su propia historia. Todas estas cosas son parte de, porque así como él no logra manejar sus emociones, yo te preguntaría a ti, ¿qué realmente es lo que te lleva a perder la paciencia cuando él le dice a tu hijo, claro, haz lo que quieras, así como tu mamá te deja hacer lo que quieras? ¿Qué es lo que realmente te hace perder la paciencia en ese momento? Como que me cuestiona la forma de la que lo estoy criando. Y ahí es, ajá, y justo eso es lo que yo he tratado de decirle. Lo que pasa es que cuando tú me dices eso, yo siento que tú me estás diciendo qué mala mamá eres, lo estás malcriando. Para mí se traduce en eso. No lo dice él, pero para mí se traduce en eso. Y varias veces sí le he dicho a mi esposo, como que no entiendo. Tú siempre me dices, estás haciendo un trabajo genial con Sebastián. Claro, cuando hace cosas lindas en la escuela, cuando se comporta súper tranquilo, cuando logra contenerse, cuando tiene esos chispazos de inteligencia, de tranquilidad. Le digo, ahí, o sea, todo me dices que chévere, pero cuando está llorando en el Supermax y cuando entras sin saludar a los abuelitos y dices que hoy no quiero hacerlo. Y cuando esas cosas, en cambio, ahí es claro, o sea, la que lo malcría es la mamá. Entonces ahí es cuando yo no te entiendo por qué si en un día me dices que estoy haciendo un excelente trabajo, el otro día me dices, no, es que tú le dejas hacer lo que se le da la gana. ¿Y tú qué piensas, Paola, del trabajo que estás haciendo con Sebastián? Yo he logrado ver que es un trabajo muy, muy demandante, pero yo pienso que algún día va a surtir un efecto. Lastimosamente no tengo a alguien a quien preguntar que haya pasado por lo mismo o algún caso de éxito de que esta crianza respetuosa sea, sea lo óptimo. A rato sí me cuestiono y digo, creo que la estoy regando. O sea, y solo el tiempo lo dirá, porque Adri, la verdad es que en mi familia somos 8 y todos han criado con el estilo tradicional. Y claro, yo he sido criticada de frente y por espaldas, ¿no? Entonces, una vez llegó un cuñado mío bastante tradicional, uno de los mayores, y me dijo, Paola, pero ¿no se está dando cuenta que su estilo de crianza ya está haciendo ruido en la familia? Ujú. Entonces, para mí fue un golpe durísimo y ahí es cuando me hizo replantear, pero te cuento que en vez de irme al otro lado, afiancé más la parte de crianza respetuosa y dije, no, o sea, por último, tengo que demostrarles que esto va a funcionar, pero solo el tiempo lo dirá, no sé, Adri, quizás tú ya Ujú. tengas casos de estudio que me encantaría que me digas, sí, estás bien. Y fíjate cómo aquí hay varias cosas, Paola, que es importante que te los mencione para que tú puedas espejearte un poquito y entender por dónde viene la cosa. Tú dices, yo estoy con la convicción de que esto va a funcionar y lo estoy haciendo por el bien de mi hijo, pero te hacen ruido las voces de afuera. ¿Hasta qué punto es importante para ti
y ha impactado en tu vida la opinión de otras personas. Y llega al punto no solamente de que tú escuches que el otro te está diciendo que estás haciendo malas cosas o que eres mala mamá. ¿Por qué? Porque tu esposo no te ha dicho eso. ¿Sí? Claro. Esa interpretación viene de ti. Y entonces las críticas, los comentarios o lo que sea, como que reafirman eso. Claro. Y llega al punto de hacerte dudar y de hacerte tambalear. Yo puedo compartirte muchos casos de éxito. O te puedo compartir, por ejemplo, casos de amigas que tienen hijos ya adultos y que han empezado con esto en la adultez, de hecho, y que su relación ha mejorado y todo lo que sea. El tema no es lo que hay afuera, si la crítica, si la aprobación o si el testimonio. El tema es que tú, Paola, estás buscando que los de afuera te validen lo que tú quieres hacer. Sí. Y finalmente quien decide cómo educar a su hijo eres tú. Entonces tú necesitas tomar como ese papel de mamá y decir, por último, si me equivoco, yo soy su mamá y yo asumiré las consecuencias de haberme equivocado. Porque ¿hay ese riesgo? Sí, por supuesto que hay ese riesgo. Y aquí no podemos tampoco echarle la culpa ni a la crianza respetuosa, ni a la disciplina positiva, ni a nada, sino que muchas veces tú te equivocas porque eres un ser humano. Punto. Las metodologías pueden funcionar, pero también tú estás sujeta a tu interpretación desde tu historia, desde tu experiencia y desde todo esto que traemos arrastrando todos, no solamente tú, Paola. Claro. Entonces, lo que yo más bien te invito, Paola, es a que empieces a trabajar en ti, en cómo te sientes tú, en que tú valides ese trabajo, en que tú mires lo que sí estás logrando con tu hijo. Todos nos equivocamos. Todas terminamos explotando en algún momento porque somos seres humanos, porque a veces estás con toda la paciencia del mundo porque has tenido un buen día y estás tranquila. A veces has tenido un día que ha sido súper retante y no has tenido espacio para manejar tus propias emociones, para sacar ese enojo de manera sana, para expresar lo que estás sintiendo. Y encima, pues ya que estás en casa toda cansada, llega tu esposo, se pone a pelear con tu hijo. O sea, es normal. Incluso abrazar esos momentos y darte cuenta de lo que está pasando, pero no solamente hacia afuera, porque hacia afuera es facilito. Tú crees que para tu cuñado, para tus tíos, para quien sea que te está criticando diciendo estas cosas, no es súper fácil decirte, no, es que tú estás mal, Paola, no debería ser así. Es que no has visto que la sociedad, es que los niños de cristal, es súper fácil porque nunca lo han intentado. O sea, ni siquiera lo han intentado, peor lo han hecho. ¿Sí? Pero lo mismo es desde tu lugar, cuando tú desde afuera dices y juzgas, es que él no es capaz de parar, pero es que él es el adulto y él debería aprender a gestionar sus propias emociones. Eso también es súper fácil. En lugar de en ese momento también ser compasiva, validar sus emociones, lo mismo que haces con tu hijo, ¿sabes? Porque cuando tu hijo está desbordado y haciendo berrinche, ¿qué haces? Con toda la paciencia del mundo, le validas sus emociones, lo contienes, le acompañas y le ayudas. Claro. Lo mismo con tu esposo, no te vas a hacer cargo de sus emociones, no te vas a hacer cargo de llenar sus necesidades, pero sí puedes ayudarle a validarlo en ese momento. Veo que estás cansado. ¿Crees que te ayudaría a tomarte un espacio para tranquilizarte y luego hablar con Sebastián? Yo me hago cargo de él. ¿Sí? Él puede decir sí o puede decir no. O sea, él puede decirte, sí, tienes razón y retirarse, que yo creo que es lo que todas tendríamos en nuestra mente, pero también puede decirte, no, ¿qué te pasa? Encima que él es el malcriado, entonces yo tengo que irme. Y ahí es tus emociones. ¿Qué me está pasando a mí? Que realmente me está enojando. Es que no ves que tu marido te está diciendo que esto no sirve, que y todos los cuentos que te cuentas. Y ahí es momento de tú hacerte cargo de todo eso y decir, bueno, entonces está bien, comprendo. Yo me voy a tomar un espacio porque esto me está molestando. Y de esa manera no puedo ayudar. Y entender también, Paola, que
tú desde tu rol de mamá estás haciendo lo mejor que puedes. Él también desde su rol de papá está haciendo lo mejor que puede, con Sí. los retos que cada uno tiene. Ujú. ¿Qué sientes que te impide que tú puedas validarte sin esperar la validación externa? A ver, bueno, ha sido un proceso que yo creo que ya lo empecé hace un par de meses, empezar sanando a mi niña interior. Justo yo hablaba con mi psicólogo, Ujú, tomé la decisión porque es increíble, yo le agradezco tanto a mi hijo porque ha sido mi maestro desde que empecé la maternidad, es un maestro increíble para mi vida. Me va enseñando tantas cosas y hace ver justamente mis debilidades y mis puntos, tanto fuertes como débiles, y por allí he empezado. Me costó tomar esta decisión de tener las agallas de enfrentar mi pasado con respecto a mi papá, porque mi padre murió cuando yo tenía 8 años y si bien es cierto, yo estaba fluyendo con una energía netamente masculina, tratando justamente de ser vista por todo el mundo. Y ahí es cuando empiezan a toparme mis llaguitas, ¿no? ujú, Y sigo en ese proceso, Adri, o sea, recién empecé, como te digo, recién empecé a descubrirlo de arribita, supe que esa era como la causa raíz, reencontrándome un poco con mis hermanos, con mis hermanas, un poco, rematernizándome también un poco con mi mamá, ya que para mí siempre ha sido una figura muy fuerte las mujeres. Mi mamá salió adelante con todo esto, entonces yo decía, no me importa que mi esposo me deje, que se vaya, que se largue si quiere en esa ofuscación que a veces uno siente, va diciendo cualquier cosa, pero en realidad es que ahora yo he logrado comprender que así como mis papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y los valoro por eso, porque me dieron lo mejor, asimismo ahora me haces caer en cuenta que yo también puedo cometer errores, pero estoy haciendo lo que mejor puedo. O sea, esto de ser compasiva conmigo misma no me había llegado. No me había llegado porque es como que siempre me digo, no, sí tú puedes, vamos, dale, hoy un nuevo día, ayer le gritaste, no importa ya, te sentiste mal, le pediste disculpas, tu hijo es una belleza porque te disculpa todo. Dale, ahora empezamos de nuevo y empiezo a darme ese positivismo, pero ya muy extremo, que a ratos ya claro, termino el día y termino exhausta y creo que sí hay ratos que uno tiene que reconocer que no puede con todo. Que ujú, no es supermamá, que la idea que tenemos en mi caso, por ejemplo, de ser esa supermamá que nos inquebrantable e incansable, es como que ¡ay! Me queda grande la talla, pero es necesario darme ese bañito de no puedes con todo, tranquila, y está bien. O sea, ujú. darme esa validación emocional. Y fíjate cómo sin saberlo un poco fue lo mismo, ¿no? Esto ahorita a mí me queda muy claro que viene ya de una herida generada cuando tenías 8 años, etcétera. Y todo tiene que ver con lo mismo. Porque al estar tú muy desde la energía masculina, esto del yo puedo, sí, yo puedo lograrlo, eso es muy de energía masculina. Y Sí, no es que las mujeres no podamos o no podamos decirnos de estas cosas, no. Lo que pasa es que los hombres están muy enfocados en el resultado. Las mujeres estamos más hacia adentro, más en contacto con nuestras emociones. Somos más sensibles de manera natural, ¿no? Pero claro, cuando crecemos con esta energía masculina a flor de piel, sentimos como esa necesidad de conseguir, de mostrar, de ser vistas, de tener el resultado para poderlo hacer y para sentirnos validadas. exacto. Y no es que esté mal, nada más que tenemos que darnos cuenta desde dónde lo estamos haciendo, porque finalmente este positivismo o este optimismo que te inyectas a ti misma todos los días te lleva a exigirte ser una persona que en primer lugar no eres y en segundo lugar no existe, Claro. porque esa supermamá no existe. No, yo nunca me voy a cansar de decir eso. La verdad es que me chocan todas esas camisetas, jarritos y todas las cosas que nos regalan de es una supermamá, porque instala el chip en las mujeres
no de que eres valiosa o de que puedes lograr lo que te propongas, sino de sobreexigirte a hacer y hacer y hacer todo el tiempo para cumplir con un estándar que de verdad es completamente irreal y que Sí, te saca del lugar en el que necesitas de estar como mamá y como mujer. Porque podemos ser mujeres muy exitosas, pero sin la necesidad de llegar al punto de ponernos toda esa mochila encima y cargar con todo. Y eso te trae culpa también al ex- final del día. Porque sí, empiezas a decirte, es que no puedo, es que por qué, pero si en las redes sociales dice, pero en la revista y en la televisión. Y pues es que ese es un estándar que no es real y que necesitamos empezar a permitirnos soltar y abrazar esa vulnerabilidad, esa humanidad que tenemos, porque eso es también lo que les enseñamos a nuestros hijos, ¿sabes? Es increíble cómo ahora hay toda esta corriente de personas hablando de que sí, tú sí puedes y dale y hazlo. ¿Y en qué momento paras? ¿Y en qué momento te ocupas de ti? ¿Y en qué momento te haces cargo de tus emociones? ¿Y en qué momento simplemente te permites ser? sí. Ser tú. Entonces, mi invitación, Paola, es a que tú puedas abrazar esa Paola, que probablemente sí es una mujer fuerte, sí es una mujer que puede lograr muchas cosas, es una mujer que se propone y que lo hace, pero también es una mujer que necesita amarse, que necesita darse cariño, que necesita comprender que no necesita demostrarle a nadie nada. Ok. Todo el mundo puede decir que esto no sirve. Si es que tú realmente sientes que esto es lo mejor para tu hijo, hazlo para ti y hazlo para él, porque este es el regalo y el legado que tú le vas a dar a tu hijo, ¿sí? Mm, No los testimonios que puedes ver en redes o en clases o en lo que sea, porque esa es la vida de las otras personas, que sí, nosotros lo mostramos para que tú te animes también a hacerlo y que te inspires en lo que han logrado otras personas, que claro. es diferente a compararte para lograr el mismo resultado que logró otra mamá. No, que tú te puedas sentir inspirada en saber que hay personas que tienen hijos que tienen menos heridas que otros niños, que hay personas que logran tener más paciencia, que pueden manejar mejor sus emociones, que saben manejar desde otro lugar los desacuerdos con su pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Y que eso te lleve cada vez que estás dudando a decir, a ver, si otros pueden, yo también puedo. Vamos otra vez. Paola, ¿qué sientes que puedes hacer en tu día a día para poder validarte y sentirte tranquila frente a lo que estás haciendo? Ver mi planner y decir si es que no hiciste, o sea, con el 80% es suficiente. Porque tengo mi calendario y mi planner y yo estoy, dale, una, ya, 2, 3, 4, sí, muy bien, dale, dale. Y cuando me doy cuenta, a ratos la cocina está con millón platos, cocino de 6 a 7 de la noche más o menos para poder enviar la comida a mi esposo y poder tener este espacio en la mañana libre. Entonces, a ratos es como que, ay, ya no tengo, se me acabó el arroz, se me acabó no sé qué. Entonces es como que fallaste. Bueno, y yo soy mucho de echarme la culpa, ¿no? O, por ejemplo, como te comentaba recién este año, empecé a trabajar nuevamente, a reincorporarme con estas actividades de mi profesión. Y para Sebastián eso se tradujo en un golpe bajísimo y se me deprimió, estuvo súper irritable, fueron un par de meses muy duros, no quería ir a la guardería, no quería hacer absolutamente nada, lloraba, quería estar pegado aquí al lado mío y, y yo decía, creo que la regué, o sea, el hecho de tomar la decisión de volver a trabajar, a conectarme con mi profesión, que le amo también, creo que fue un error y claro, yo ahí empecé en cambio a llorar, a echarme la culpa de que por eso está así mi hijo y ahora ya creo que la regué, o sea, todo el proceso que he venido haciendo no valió de nada, o sea, soy fatalista. No, Creo que eso es lo que pudiera hacer, o sea, darme chance de no hacer todo en el día, o sea, a propósito incluso, para que vaya acostumbrándome a sentir eso de que
está bien, tranquila, no se va a morir nadie. Exactamente, exactamente. Y sabes que te voy a dejar una frase, que esta frase se la dijo un jefe a mi esposo y trajo acá a la casa porque él y yo somos súper perfeccionistas. Yo soy una controladora rehabilitada. Y esta frase es: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Porque muchas veces estás tanto ahí buscando la perfección, el terminar todo, que la lista, que los indicadores, que porque somos mucho de checklist, de indicadores, de calendarios y de un montón de cosas. Y cuando no lo terminas, entonces empiezas lo que tú dices, ¿no? A culparte, no, es que ya lo hice mal, y es que no sé qué, y es que no sé cuánto. Entonces, cuando tú te acuerdas que lo perfecto es enemigo de lo bueno, te acuerdas de ver todo lo que sí hiciste, te acuerdas de ver todo lo que sí has logrado. Exacto. ¿Te acuerdas de ver todo lo que sí le has enseñado a tu hijo? Y es normal este proceso para todos los niños. Cuando hay un cambio, ellos se sienten inestables, ellos se sienten inseguros, porque ya saben, ya tienen su rutina, ya saben qué es lo que va a pasar y eso les da seguridad. Y cuando esa rutina se cambia, ellos se sienten inseguros y se ponen irritables, como nosotros también, Sí. que la incertidumbre nos pone irritables. Entonces es acordarse también de todas esas cosas y de validarte todo lo que sí estás haciendo bien. Yo siempre les digo a las mamás, si tú piensas que vas a terminar tu lista de pendientes todos los días, todo, estás mal. Porque nunca se acaban los pendientes. O sea, ponte a pensar, ¿cuándo en tu casa hay un día sin platos de lavar? A menos que hayas salido las 3 comidas a comer fuera. Y aún así, tu hijo te pide un snack, alguna cosa y algo se ensucia. O Sí. sea, esos días no existen. Los platos nunca se van a terminar de lavar y tampoco se van a lavar solos, pero esa es como el recordatorio de las tareas que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer, nunca se acaba. Y si es que un día tú dices, estoy demasiado cansada, necesito ocuparme de mí y que los platos me esperen, te prometo que los platos te van a esperar ahí pacientemente y no va a pasar absolutamente nada. Pero si tú no te ocupas de ti un día, si tú no te ocupas de tus emociones, de ver cómo te sientes, de tu salud, etcétera, ahí sí va a haber consecuencias, porque te vas a enfermar, te vas a poner irritable, vas a terminar explotando, etcétera, 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 y vas a terminar haciendo daño sin querer. Sí. Entonces, ver todas esas cosas y acordarse. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Perfecto. Hoy no se cumplió todo, no pasa nada. Hice lo más importante para mí, que eso sí, no hay que descuidarlo. Y para eso también es importante que yo siempre les enseño a las mamás que trabajan conmigo Ujú. a hacer su escala de prioridades y vivir en base a esa escala de prioridades. Porque muchas veces uno dice de labios para afuera, yo soy la persona más importante en mi vida, pero no te paras y empiezas todos los días atendiéndote a ti. Te paras a atender a tu hijo, a ver la casa, a cocinar, a no sé qué, y no te levantas a ver tus necesidades. Es más, miras tus necesidades cuando estás exhausta a las 11 de la noche y cuando dices, ya será mañana porque hoy estoy muy cansada. Sí. Eso no se vale. Entonces, priorizar es algo también bien importante. Paola, me ha encantado compartir contigo este espacio. Cuéntame antes de cerrar, ¿qué te llevas? ¿Qué es lo más importante que aprendiste? Ay, algo súper lindo. Eh, Me dejas con la idea de que mi esposo tiene todo el derecho de ser como quiere ser, porque yo también soy con mi toque controlador, que ahí lo voy manejando. Y entonces, claro, es parte de ese control que yo quiero que él sea de esa forma. Y la verdad es que dentro de mis votos de matrimonio nunca estuvo cambiar a mi esposo. Pero dentro del interín de la maternidad y paternidad creo que lo estoy haciendo. Entonces, bien, por ahí ese es un pendiente que tengo. La siguiente que me encantó es validarme, abrazarme a mí mismo, ser compasiva conmigo y también con mi esposo, ¿no? O sea, porque hay ratos que uno dice, ya, pues, pero él viene trabajando, yo aquí todo el día, o sea, y aguantándole al guagua y todo, y él viene trabajando, por lo menos, yo les sé decir, por lo menos tú vienes conversando con gente adulta. Yo una semana que ya no he salido y solo tengo conversaciones con un niño de 4 años. Entonces, ser compasivo con todos los procesos que cada uno tiene, empatía simplemente.
Y sí, no tengo que demostrar nada a nadie, ni siquiera a mí misma, ni siquiera a mí misma. Eso es lo que me llevó, Adri. Gracias.